Esto ya no es un rumor, ya no es una especulación, es una denuncia oficial. Christian Combs, el hijo del magnate musical mundialmente famoso, ahora está acusado de delitos graves. Pero lo que este caso revela es mucho más que un simple escándalo legal. Es una mirada brutal detrás de escena de una dinastía construida sobre el poder, la imagen y el silencio. Diciembre de 2022. Un yate de lujo se desliza por aguas californianas. A bordo se celebra una fiesta privada. Invitados cuidadosamente seleccionados. Alcohol, música, risas. Pero detrás de las sonrisas hay una tensión que solo una persona percibirá. Grace, Omar Kay, ex asistente del personal de Combs, dice que ella nunca consintió lo que sucedió esa noche. Según su denuncia, fue drogada, atrapada y luego agredida sexualmente en una de las habitaciones privadas del barco. Lo chocante aquí no es solo el acto. Este es el contexto, el lugar, los testigos silenciosos, la sensación de absoluta impunidad y sobre todo la idea de que este tipo de situaciones quizá no sean un caso aislado. Ante estas acusaciones, Christian lo niega todo. Sus abogados hablan de una mentira inventada y de un intento de extorsión. Según ellos, no se presentó ninguna prueba tangible. Pero la estrategia de defensa no termina ahí. También busca desacreditar a la denunciante, destacando su trayectoria profesional, sus relaciones anteriores e incluso sus publicaciones en redes sociales. Así que la pregunta es sencilla. ¿Quién dice la verdad? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno para silenciar las voces que nos acusan? En otro rincón de este asunto, un nombre sigue apareciendo. La del padre. Porque mientras Christian es objeto de una denuncia civil, Didi enfrenta una investigación federal con implicaciones mucho más amplias. Registros, órdenes de arresto, incautaciones de equipos electrónicos. El FBI parece decidido a derribar todo un sistema. Y las ramificaciones de esta investigación afectan tanto al imperio profesional como a la esfera íntima de la familia Combs. Las imágenes muestran a los agentes saliendo de una de las propiedades del clan, con cajas en la mano. Algunas personas hablan de vídeos comprometedores. Otros hablan de una red estructurada de explotación y manipulación. Los medios de comunicación se están volviendo locos. Los hashtags están en auge. Y en las sombras, los abogados escriben, los estrategas se comunican, los equipos limpian. El mundo del espectáculo no tolera el escándalo, a menos que sea rentable. Pero detrás del revuelo mediático persiste otra pregunta. ¿Qué pasa con la verdad humana? ¿Presuntas víctimas? ¿Un trauma silencioso que no aparece en los titulares? En su denuncia describe meses de malestar, insomnio y miedo. Ella dice que intentó hablar de ello internamente, sin obtener respuesta. Y fue solo después de ver a otros testigos presentarse que decidió presentar una denuncia. Un patrón que, desafortunadamente, surge a menudo. Silencio, lástima, aislamiento, luego explosión pública, y entre tanto, la escalofriante sensación de estar solo contra un gigante. El clan Combs, por su parte, muestra una unidad impecable. Los niños publican mensajes de apoyo. La comitiva minimiza los hechos. La imagen debe permanecer intacta, porque en su mundo, cada defecto puede convertirse en una pérdida financiera colosal. Pero la opinión pública ya no es la que era ayer. Hoy en día, los usuarios de Internet buscan, cruzan información y comparan. Y lo que a veces encuentran son patrones recurrentes, testimonios similares, silencios demasiado bien alineados. El problema va más allá del caso Combs. Cuestiona la cultura de impunidad en las altas esferas. Cuestiona el valor de las palabras de una mujer ante un ícono. Expone una guerra entre la verdad y la reputación. Y si la justicia debe decidir, el tribunal de medios ya ha comenzado. Con sus jueces invisibles, su evidencia viral y sus veredictos son definitivos. A medida que se acercan las audiencias, una cosa es segura. Lo que está en juego aquí es más que un asunto privado. Esto es una señal, un duro recordatorio de que, detrás de las luces, la industria de los sueños puede convertirse rápidamente en una pesadilla. Lo que parecía una búsqueda sencilla revelaría poco a poco los contornos de un laberinto mucho más oscuro,
Una red compleja tejida durante varios años, con en su centro un heredero sumergido, a su pesar, en el caos. Porque en las semanas siguientes, los investigadores cambiaron su tono. Ya no era solo la figura paterna lo que interesaba a las autoridades. También era el joven, una vez visto como el heredero de un imperio musical, ahora examinado como una pieza potencial de un rompecabezas criminal. Oficialmente no se presentaron cargos directos contra él. Y aún así, el nudo parecía apretarse. Se interrogaron a los testigos, antiguos compañeros, gente del círculo íntimo, y en sus declaraciones, un nombre seguía apareciendo, una y otra vez. Y en el mundo de los asuntos legales, cuando un nombre se menciona repetidamente, siempre trae consecuencias. Han surgido rumores. Al principio marginal, luego cada vez más insistente. En viajes, salidas nocturnas, transferencias de dinero, silencios demasiado calculados. Y lo más importante, sobre esa pregunta candente. ¿Estaba simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿O sabía más de lo que decía? Lo que es cierto es que su postura ha cambiado. Alguna vez omnipresente en las redes sociales, mostrando un estilo de vida extravagante, gradualmente fue desapareciendo. Menos historias, menos apariciones, menos comentarios. Este silencio digital, lejos de disipar las sospechas, las ha amplificado. Porque en una época en la que todo se muestra, todo se comparte, la ausencia misma se convierte en una forma de discurso. El contraste es marcado. Los clips de antaño que mostraban fiestas, jets privados, ropa de lujo, y los documentos legales que ahora analizan los medios línea a línea, palabra a palabra. Los usuarios de Internet examinan, comparan y descifran. Quieren entender qué pasó y, sobre todo, quién sabía qué. Pero en medio de todo este alboroto, hay una realidad que destaca. No existe evidencia directa que implique formalmente esto. ¿Por qué entonces este malestar persistente en la opinión pública? ¿Es efecto del nombre que lleva? ¿De su silencio? ¿O simplemente esa atmósfera pesada, casi tóxica, que rodea todo el archivo? Y mientras las cámaras están enfocadas en él, otros casos siguen avanzando silenciosamente. Las audiciones se llevan a cabo en la sombra. Se están revisando las transacciones pasadas. Ciertos documentos, considerados durante mucho tiempo menores, adquieren de repente una importancia capital. Lo que buscan los investigadores no es solo una foto o un mensaje. Es un enlace, prueba tangible, un fallo en la narrativa. Y ese vínculo podría venir de cualquier parte. Un teléfono viejo, una factura olvidada, un testigo protegido. El asunto, como habréis comprendido, apenas empieza. Y él, a pesar de su estatus, a pesar de su discreción, a pesar de sus posibles buenas intenciones, sigue expuesto a un sistema judicial complejo, expuesto a redes sociales despiadadas, expuesto al legado de un nombre que se ha vuelto demasiado pesado de soportar. Y en esta tormenta mediática persiste una verdad. A veces, estar cerca de la luz también significa correr el riesgo de ser consumido por ella. Muy bien, seguimos en la misma línea, respetando el tono serio, analítico y cautivador, sin cerrar aún la historia. Y a medida que pasan los días y los medios dispersan su atención hacia otros temas candentes, una parte del público permanece fijada en este asunto como si fuera un enigma sin resolver. Porque cuanto más cavas, más inestable parece el suelo. Persisten las zonas grises. Algunas inconsistencias nunca fueron aclaradas. Los nombres mencionados en las primeras semanas han desaparecido misteriosamente de los informes de los medios. Los supuestos vínculos fueron negados y luego reafirmados por otras fuentes no oficiales. Es este ir y venir entre la verdad y la especulación lo que hace que el asunto sea aún más peligroso. Para el hijo, cada imagen del pasado se convierte en un posible elemento incriminatorio. Un vídeo inofensivo, quizás una prueba potencial. Una publicación de hace 3 años, ahora léalo nuevamente desde un prisma judicial. Y en este juego de pistas difusas, incluso la más mínima sonrisa congelada en una foto puede convertirse en un enigma. Pero hay otro factor que pocos se atreven a nombrar públicamente: la influencia.
No solo la del nombre que lleva, sino también la de lo que ese nombre representa. Una red, una época, una cultura, y a veces silencios impuestos por la lealtad, el miedo o la estrategia. En algunos ámbitos, hablar no es una opción, es un riesgo, y los investigadores lo saben. Así que miran hacia otro lado, presionan las paredes, siguen el dinero, analizan flujos, vínculos indirectos, zonas grises. Mientras tanto, el joven permanece en silencio. No es una palabra oficial, sin negación, ningún intento de explicarlo, nada. Y este silencio, este muro de aparente calma, se convierte en un tema de análisis, porque ante los medios de comunicación y la maquinaria judicial, no decir nada, a veces es decir demasiado. Pero la presión no viene solo de las autoridades. En las redes sociales, cuentas especializadas en temas sensibles diseccionan los más mínimos detalles. Se publican hilos que acusan sin pruebas, conectando elementos débiles como si formaran una línea recta. El público está dividido. Algunos lo ven como una víctima inocente de un sistema parcial, otros como un cómplice silencioso, protegido por su estatus. Y en el centro de esta polarización, él, una figura antaño admirada, hoy escrutada, diseccionada, a veces incluso caricaturizada. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Y qué se ha demostrado realmente? Comienza a surgir una pregunta inquietante. ¿Qué pasa si los elementos reales no están en lo visible, sino en lo borrado? Historias eliminadas, mensajes cifrados, cuentas desactivadas, caras borrosas. Todo esto podría contener verdades que el registro oficial aún no ha capturado. Los investigadores, por su parte, no se dan por vencidos, y lo que pocos saben es que aún tienen varios meses por delante. Continúan los trabajos subterráneos, interconexiones financieras, viajes al exterior, cruce de testimonios. Todo está cruzado, verificado, simulado, y en cualquier momento, una sola pieza puede hacer caer todo el edificio. Entonces, ¿qué queda realmente? Un nombre que se ha vuelto demasiado pesado, un silencio que se ha vuelto demasiado revelador, y un caso que, pese a las apariencias, apenas comienza. Porque detrás de las luces, las alfombras rojas y las apariencias suaves, hay verdades que nadie puede ocultar para siempre. Y si las cámaras se apagan, los archivos permanecen abiertos. El público está esperando respuestas. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para escucharlos?